Ok, entonces esta clase va a ser más como de lo filosófica, no, no, sí, con matemáticas también. Entonces vamos a hablar de máquinas de Turing. Ahora sí que me voy a salir del canon del Cormen y lo que les expongo, la parte técnica, la saqué de este libro, Computability Theory de Barry Cooper. Me gusta mucho este libro porque el nivel técnico es muy, muy alto, se encuentran cosas de teoría de la computación que no hay en otro lado, ¿no? Pero a la vez es muy accesible y a la vez te va guiando de la mano de la parte filosófica del por qué. El estándar, el libro de teoría de la computación es el Hopcroft-Ullman. Es un libro como muy interesante desde una perspectiva histórica y ese es de los 70s. Y digo interesante una perspectiva histórica porque cuando tú lees el Hopcroft-Ullman te da la sensación de que es un libro como de lo último que está sucediendo en teoría de la computación. Se lee como un libro de investigación. Ajá. Pero a posteriori o sea, ya está viejo, pues. ¿Me explico? Entonces las cosas se leen distintas 40 años después, 50 años después, al momento en el que estaba así como creyente. Y este es moderno. Ahora hago la aclaración de que esta es teoría de la computación, que es como dar un marco teórico para razonar sobre lo que es computación. Y lo que realmente a nosotros nos interesa para algoritmos es teoría de la complejidad, que es qué tan difíciles son los problemas. Entonces es como un subconjunto de la teoría de la computación, pero que ya se separó lo suficiente. ¿Ok? Entonces, algo que me encanta del curso de algoritmos es la situación chistosa de que yo les he estado hablando ya 2 semestres de algoritmos y nunca les definí lo que era un algoritmo. Eso es totalmente atípico en matemáticas. O sea, tu primer clase de teoría de gráficas, una gráfica G es bla, bla, bla. En topología algebraica, un espacio topológico, no sé qué. En análisis real, bueno, en análisis, un espacio métrico, pero nunca definimos algoritmos, ¿no? Y la noción de algoritmo existió desde la antigüedad. Uno de los primeros algoritmos escritos es de Euclides en los elementos, que es el algoritmo para encontrar el máximo común divisor de dos números. Ustedes lo han de haber visto en sus cursos de álgebra. Pero hay algoritmos todavía viejos, o sea, la mayoría de los libros, bueno, de los papiros antiguos son algorítmicos de naturaleza, o sea, era para entrenar a personas, por ejemplo, a calcular cuántas personas necesitaban para cavar un dique, ¿no? O sea, era una serie de procesos a seguir para obtener un fin. ¿Me explico? Entonces, bueno, y este algoritmo aparece en el libro 7 de los elementos de Euclides. Todo eso se los comento para decir que los algoritmos siempre han estado ahí desde el inicio de las matemáticas. Ajá. Pero no fue hasta que recientemente en el siglo XX se dio una definición formal de lo que era un algoritmo. Entonces, sin una definición formal no podemos hacer matemáticas sobre los algoritmos, no podemos razonar sobre los algoritmos. Ajá. De hecho, a lo mejor se lo sabían, pero la palabra algoritmo no viene del griego, viene del árabe y viene de un nombre en particular. Viene del nombre del matemático Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que en el año 825, o sea, en la Edad Media, tradujo un libro bueno, escribió, perdón, un libro sobre el sistema numérico indoarábico. Ajá. Este libro estaba en árabe. Y este libro trata sobre la álgebra y sobre la aritmética. Uh-huh. Y después fue el libro que eventualmente se le introdujo a Europa durante el Renacimiento y se tradujo al latín. Y eso ayudó a que el sistema indoarábico, bueno, no ayudó, fue el que hizo que el sistema indoarábico llegara a Europa, ¿no? Ellos en la Edad Media usaban números romanos y estaba plagado de algoritmos de cómo operar, algoritmos numéricos de cómo operar con los números. De hecho, ahorita me acordé, el algoritmo de la división que usaban los egipcios, todavía hasta, bueno, la última vez que supe, lo usaban los procesadores para dividir. Ajá. Entonces, bueno, la traducción al latín empieza con Dixit Algorismi,
dice algoritmi, y algoritmi se tradujo eventualmente a algoritmo. Entonces, de ahí viene la etimología de la palabra. Pero la idea de mecanizar el pensamiento humano empezó con Leibniz. O sea, ya pensar, bueno, ¿será que podemos hacerlo de manera mecánica? O sea, la manera de pensar. Y él creía que los principios del razonamiento humano se pueden reducir a una lógica simbólica. O sea, él decía, bueno, a lo mejor el pensar no es otra cosa más que lógica simbólica. O sea, todo lo puedes reducir a la lógica. Todo pensamiento humano es lógica. Y Charles Babbage, en el siglo XIX, me gusta poner las fechas porque empieza a ser como muy reciente, ¿no? O sea, en el siglo XIX diseñó una computadora, primero capaz de hacer operaciones y después capaz de hacer cualquier operación. La diseñó, no la pudo construir. De hecho, su fortuna se fue en tratarla de construir su máquina analítica. Y murió, ¿cómo se llama? Pues amargado y pobre. Bueno, no pobre, pero se echó toda su fortuna ahí porque la quería construir con engranes. Tengo entendido que después la construyeron con la tecnología de ahora, pero con engranes, y funciona la máquina. Ajá. Esa máquina, la primera que la programó, la persona que hizo el primer programa del mundo, fue una mujer, fue Ada Byron. Ada Byron es la hija de Lord Byron, que era un poeta famoso de la época. Y es Lady Lovelace, que es un nombre, no sé, como era conocida. Si eres hija de un lord, creo que eres Lady, pero bueno. Entonces ella es considerada como el primer programador del mundo. Bueno, entonces, el principio en términos teóricos de la idea de algoritmo empieza, o el precursor es Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticas, el que todavía se celebra, el ICM. Y en 1900, Hilbert, que era, pues, podrías argumentar, el matemático más famoso de la época, propuso una lista de 23 problemas como para empezar el nuevo siglo. Uno de ellos, el problema de la decisión, es, bueno, no sé cómo se pronuncia en alemán, es, dado una proposición matemática y un conjunto de axiomas, existe un algoritmo para determinar si dicha proposición es válida o no en dicho sistema axiomático. Es decir, yo te doy los algoritmos de Euclid, los postulados de Euclid, ¿no? Los axiomas de la geometría euclidiana. Y te doy un postulado en la geometría euclidiana, ¿no? Un postulado, una proposición. Habrá un método, es decir, un algoritmo, para decidir si esa proposición es válida o no. Ojo, verdad matemática y demostración matemática no son lo mismo. Un enunciado puede ser verdadero en cualquier modelo que realice los postulados o los axiomas, pero no ser demostrable. Eso es lo que después probó Gödel, que iba a haber proposiciones verdaderas, o eran un sistema axiomático suficientemente complejo como para contener a la aritmética, o era completo, o era consistente. O sea, o iban a existir proposiciones, ¿cómo se llama? O ibas a poder demostrar todo lo verdadero, o iba a haber proposiciones verdaderas que no ibas a poder demostrar. ¿Ok? Entonces, lo que Hilbert quería era todavía más ambicioso. Doy un enunciado, dame un algoritmo, no importa cuánto se tarde, pero que te diga si es verdadero o falso. ¿Sale? Y, y eso va en la dirección de mecanizar el pensamiento. O sea, básicamente, si existe un algoritmo que nos quite el trabajo, pues, no a los matemáticos. Bueno, el siguiente problema que puso es, dado una ecuación diofantina, existe un algoritmo para determinar si tiene solución en los enteros. Una ecuación diofantina es simplemente un polinomio en varias variables con coeficientes enteros, y lo que quieres es saber si existe una solución con puros enteros. Y resulta que ambos problemas no se pueden resolver con un algoritmo. No existen algoritmos para ninguno de estos dos problemas. Hilbert creía que sí. O sea, Hilbert creía
que íbamos a poder tener un algoritmo para resolver estos problemas. Era muy optimista en ese sentido. Pero entonces, para poder atacar estos problemas había que definir qué era un algoritmo, había que definir qué era esta noción que desde hace milenios de lo que era un algoritmo. Y aparecieron varias nociones de algoritmo. Las funciones recursivas, el cálculo lambda, las máquinas de Turing. Al final todas resultan ser equivalentes, es decir, lo que puedes hacer con una lo puedes hacer con los otros. ¿Ok? Pero lo relevante es que ya nos permiten trabajar matemáticamente con los algoritmos. O sea, los algoritmos ya se vuelven un objeto matemático sobre el cual podemos hacer matemáticas. Ajá. Antes eran algo que existía, una noción, pero no era un objeto como un espacio métrico. ¿Me explico? Entonces ahora, gracias a este trabajo, ya son un objeto y ya podemos razonar sobre ellos. Cada una de estas tiene diferentes virtudes y problemas en el sentido, aunque son equivalentes, ¿no? Hay unas que te permiten razonar mejor ciertas cosas y en particular las máquinas de Turing lo que tienen es que te hacen muy consciente del trabajo que estás haciendo, pues. Son como muy intuitivas, pero también son muy claras en cuanto a qué es lo que realmente estás haciendo, muy mecánicas, pues. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es una máquina de Turing? Informalmente, una máquina de Turing es una máquina que tiene una cabeza que lee una entrada de una cinta infinita. O sea, hay una cinta infinita y hay una cabeza que está leyendo una celda de esa cinta infinita. ¿Ok? Entonces, en cada paso la máquina se encuentra en un estado. O sea, hay un conjunto de estados. La máquina en cada paso se encuentra en un estado y mirando una celda. Ajá. Turing, y esta observación es importante para después, decía que estos estados eran como los estados mentales en los que se encuentra un matemático. O sea, como pensaba Turing era, ¿cómo tú formalizarías el trabajo matemático? ¿Cómo trabaja un matemático? Pues un matemático se pone con lápiz y papel y en cada momento está escribiendo un símbolo y en cada momento se encuentra en un estado mental imaginándose alguna cosa. La observación clave es que no importa en qué estado mental esté, solo que está en algún estado mental. Entonces abstraes eso. Entonces está en el estado QI, escribe un símbolo y se pasa a otro estado. Y se mueve a la derecha o a la izquierda del papel y ve que está escrito y toma una acción. ¿Ok? Entonces en cada paso, dependiendo de lo que está escrito en la cinta y del estado en el que está, escribe un símbolo en la cinta y la cabeza se mueve a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, algo así está, la saqué de Google Images. Ahí está, viendo los símbolos, ¿no? Es viendo en qué estado está, dependiendo del estado en el que está, lo que está escrito, escribe un nuevo símbolo y se mueve a la izquierda o a la derecha. No, esa es la idea intuitiva. Pero eso ya nos da para definirlo formalmente. Entonces, formalmente existe un alfabeto finito de símbolos permitidos que se pueden escribir sobre la cinta. Existe una lista infinita de estados posibles. La máquina solo va a ser un conjunto finito, pero vamos bueno, generalmente se trabaja con varias máquinas de Turing, por razones que ahorita van a ver. Entonces, el estado potencial de estados es infinito, aunque la máquina solo numerable, pero infinito, aunque las máquinas de Turing solo constan de un número finito de estados, ¿ok? El conjunto de las acciones es muy fácil, es L, moverte a la izquierda, o R, moverte a la derecha, y SI, escribir el símbolo SI en la cinta, ¿vale? Entonces, una cuadrupla es una, bueno, es de la forma QI-SAQJ, se lee de la siguiente manera, si estás en el estado QI, leyendo el símbolo S, ejecuta la acción A y pasa al estado QJ. Es decir, si estás digamos, en el estado Q2 y en la cinta estás leyendo un 3, entonces cámbialo por un 0 y cambia al estado Q4. ¿Vale? Eso es una cuadrupla. Y un conjunto de cuadruplas es consistente
si cada vez que tienes QI, SA, QJ, QI, SA', QK, es decir, que cada vez que leas el símbolo QI, el símbolo S y estés en el estado QI, y tengas dos cuádruplas, bueno, tengas una que te dice ejecuta la acción A y otra que te diga ejecuta la acción A', pues esas dos acciones sean la misma, ¿no? Y que te diga muévete al estado QJ y otro te diga muévete al estado QK, esos estados sean lo mismo, o sea, que siempre que leas lo mismo y estés en el mismo estado, te muevas a lo mismo. Eso es consistente, ¿vale? Y entonces ya, una máquina de Turing es un conjunto finito de cuádruplas consistente. Pero aquí puse entre paréntesis una máquina de Turing determinista, porque después vamos a quitar esta restricción a que sea consistente. Entonces, una máquina de Turing ya ya lo puedo definir formalmente, simplemente un conjunto de cuádruplas que es consistente. Ya, esa es una máquina de Turing. ¿Ok? Y bueno, iba a poner ejemplos, pero la verdad es que me hubiera quitado más tiempo, pero después en teoría de la computación uno se pasa tiempo convenciéndose que las máquinas de Turing son bastante poderosas. O sea, por ejemplo, dices, no, pues una máquina de Turing que sume. Ah, bueno, antes de eso, algunas convenciones, ¿no? Para calcular las máquinas de Turing que empiezan siempre en el estado Q0, esa es nuestra convención, empiezan en el estado Q0. Y se detienen cuando ya no hay más cuádruplas aplicables, o sea, tú vas viendo, ok, estoy en el estado QI, leyendo el símbolo tal, busco mi cuádrupla, como es consistente, solo hay una, la ejecuto y bla. En algún momento a lo mejor ya no hay cuádrupla aplicable, ahí te detienes, ¿vale? Entonces la convención es que la entrada es lo que está escrito en la cinta al empezar la ejecución de la máquina de Turing, ¿no? Y siempre empiezas en el mismo lugar. Y la salida es cuando te detienes, y si es que te detienes, entonces la salida es lo que haya estado escrito sobre la cinta. Y hago el hincapié en que si es que te detienes, porque podría ser que la máquina de Turing nunca se detenga, ¿no? O sea, podríamos, por ejemplo, ponerla a buscar un contraejemplo al teorema de Fermat. Entonces podría ir sobre todos los enteros en orden, ¿no? Las tripletas de enteros, y ver si hay tres que elevados un par que elevados al cubo y sumados te den el tercero. Y si no, se va al siguiente. Eso nunca se va a detener, ahora lo sabemos, ¿no? Pero si existiera, a lo mejor se detiene. Entonces, bueno, no necesariamente se detienen y eso es importante. Entonces, dado una máquina de Turing, T denotamos con phi de t a la función definida de esta manera para t. Ok, esto ya nos define una función. Dado una máquina de Turing, tengo una función. Decimos que una función f es computable si existe una máquina de Turing que corresponde a esa función. Aquí vamos a tener pues funciones del alfabeto en el alfabeto, ¿sale? Entonces, la tesis de Turing, o conocida también como la tesis de Church-Turing, porque Alonso Church, el de las funciones recursivas, o el cálculo lambda, mejor, llegó a la misma conclusión, que es que toda función para la cual existe un proceso intuitivo, o sea, lo que la gente tenía la noción de algoritmo, para calcular se puede mostrar que es Turing computable. Y es una tesis porque no lo puedes demostrar. O sea, en el sentido es más como una postura de lo que sea que entendemos lo que entendemos por algoritmo, por un proceso finito, porque se ve descrito así a lo largo del tiempo. Es una función de una máquina de Turing. Ajá. Ahorita a ustedes no les hace mucho sentido porque no han visto el poder de las máquinas de Turing, ¿no? Porque pues. Pero para darles un ejemplo, una máquina de Turing podría, por ejemplo, las PCs son máquinas de Turing. Bueno, con la salvedad que tienen memoria finita. Una máquina de Turing puede hacer lo que hace su PC. Ajá. Una máquina lo que puedas hacer con Python, lo puede hacer una máquina de Turing. Lo que puedas hacer con C, lo puede hacer una máquina de Turing. Entonces, ya cuando lo pones en ese sentido, y dices, o sea, son o sea, sí son bastante poderosas. Lo que puedas hacer con una máquina, con una computadora de hoy en día, lo puede hacer una máquina de Turing. Claro, se va a tardar probablemente mucho más porque es mucho más atómico que el modelo RAM que vimos. En el modelo RAM que teníamos una palabra de tamaño fijo y podíamos accesar a cualquier
localidad de memoria, aquí tenemos que ir uno por uno, pero no pagamos más que un precio de ir visitando cada cinta por cada cinta. ¿Ok? Entonces, preguntas filosóficas, y lo pongo entre comillas porque son preguntas que siempre se han, bueno, no siempre, pero desde entonces se han hecho desde que salieron las máquinas de Turing, y eran como discusiones de café, que uno no esperaba como tener una respuesta real, pero era padre hablar de ellas. Pero pues en años recientes empiezas a decir, pues ya no son filosóficas, un poco lo que hemos platicado en algoritmos, que estas discusiones sobre la inteligencia artificial y sobre la importancia de los algoritmos empiezan a trascender la parte técnica, ¿no? Sí. Entonces, preguntas filosóficas. ¿Es el cerebro humano una máquina de Turing? Esa es la primera. O sea, el cerebro humano procesa información, ¿no? Entonces, podría ser que el cerebro humano fuera totalmente emulable por una máquina de Turing. Hay personas como Roger Penrose que creen que no, y Roger Penrose escribió todo un libro bastante bueno, por cierto, que se llama La nueva mente del emperador, dedicado a convencernos de que no es una máquina de Turing. Yo lo leí todo, me encantó el libro porque tiene física muy buena. El argumento no me convence en lo absoluto, porque Toulon Lenruit existe la física cuántica, no entendemos la física cuántica, chance y las neuronas usan la física cuántica para calcular, ergo, el cerebro no es una máquina de Turing. Una, no hay evidencia absoluta de que las neuronas operen a ese nivel, ¿no? Y tampoco hay evidencia de que la física cuántica no sea computable por una máquina de Turing. Entonces, para mí no me convence. Y por otra parte, yo creo que tal vez pronto lo sepamos, porque los avances en inteligencia artificial nos están empezando a pisar los talones. O sea, lo que está pasando con ChatGPT, que antes la inteligencia artificial en cosas de texto era un poco irrisible, pues empiezan a dar destellos de cosas que uno no esperaría ver en décadas, ¿no? O sea, de creatividad. Y dices, bueno, es que solo está operando matrices con pesos. Y dices, pues sí, pero ahorita, o sea, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿No? O sea, es como que las aptitudes humanas van retrocediendo. Esto no lo puede hacer una máquina de Turing. O sea, el ajedrez nunca va a haber una máquina de Turing que juegue ajedrez. Tómala, ya el mejor jugador del mundo es una máquina. Ajá, no es imposible, ya, se cae el Go. Nunca va a haber una máquina que genere arte. Toma, sale Dali. Ajá, nunca va a haber, y entonces es como que cada vez vamos, ¿no? Entonces me parece un poco análogo a lo que pasó en la historia de la aviación, cuando había físicos serios que trataban de demostrar que el vuelo con artefactos más pesados que el aire era imposible, y los hermanos Wright estaban volando aviones, y el rato es un pinche avión. O sea, puede que pase eso, o sea, puede que sigas sacando argumentos y al rato tengas ahí a algo que pase. Por cierto, el test de Turing, o sea, claramente sabemos de qué lado estaba, porque él pensaba precisamente en su máquina de Turing como un matemático en estados, ¿no? Y Turing decía, bueno, ¿cómo contestas a la pregunta de cómo sabes si lo que está ahí adentro es un cerebro, tiene una mente humana, ¿no? O sea, si un humano es una máquina de Turing, pues construyes una máquina de Turing. Pero aquí hay un problema serio que tiene que ver con algo que se llama, bueno, una la conciencia, y otro es la qualia, que es el que se sienta hacer ese algo, pues. O sea, por ejemplo, si tú eres en el continuo de los animales, ¿no? Y esto va con cosas como el veganismo, ¿no? O sea, no comerse a los animales porque sufren, ¿ok? Pero tú puedes decir, bueno, es que, no sé, o sea, las hormigas probablemente no sientan mucho, ¿no? O sea, ¿será algo que podría haber algo que sea como ser una hormiga? Pero una vaca probablemente sí, ¿no? O sea, conforme te acercas al humano, hay un punto donde dices, bueno, tal vez sí exista algo como ser ¿cómo se llama? Ese animal. O sea, por ejemplo, un delfín. ¿Sí me explico? O sea, hay un nivel de complejidad con lo que puedes decir. Sí hay, entre comillas, alguien ahí. Ajá, esa es la qualia, pero es como ya muy indefinible, pero eso es lo que tienen por qualia, pues. Pero todo eso es, entre comillas, subjetivo. O sea,
está dentro de la máquina, podría ser que no haya nadie ahí, pero en el cerebro pues solo son neuronas disparando. Entonces la manera en que Turing le da la vuelta es inventar su test de Turing, que es, imagínate que te ponemos en un cuarto y tú le escribes preguntas a una máquina o una persona, no sabes, y se la das a la máquina o persona, no sabes, y si te logra convencer de que es un humano, pasó el test de Turing. O sea, a la fecha, pues no ha habido máquinas que pasen el test de Turing. O sea, tú hablas con ellas y dices, no, pues usted es una máquina, ¿no? Pero pues la brecha se va cortando, ¿no? Y también depende de quién pregunte. Entonces, por ejemplo, con ChatGPT lo han estado usando para terapia. Es que ya hay humanos que no pasan el test de Turing, pero ChatGPT. Ajá, entonces, pues yo lo veo como que se empieza a acercar, ¿no? O sea, dices, no, ok, si le pones, si te ves más listo, lo puedes hacer, pero no es como tan obvio que no, dices, ok. Pero bueno, o sea, de momento yo diría que no pasarlo del Turing, pero bueno, esa es una pregunta. ¿Es el universo una máquina de Turing? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque fíjense, un corolario a la definición de máquina de Turing, que es que, ¿saben de teoría de conjuntos? ¿Cuál sería la cardinalidad de las máquinas de Turing? Pues es numerable, ¿no? No es sí, Aleph 0. Es Aleph 0, es tanto como los naturales, ¿no? Entonces, ¿cuántos reales hay? Pues 2 al Aleph 0. Entonces, hay más números reales que algoritmos. Ajá. Entonces, Turing hablaba de números computables. ¿Qué es un número computable? Es un número real para el cual yo puedo obtener un algoritmo que me diga cualquier cifra que yo quiera de ese número. O sea, por ejemplo, pi es trascendente, pero es computable. Yo puedo tener un algoritmo que le pida la trillonésima cifra de pi, ¿no? Pero hay números que no son computables. O sea, hay números para los cuales yo nunca voy a poder dar un algoritmo que me dé la iésima, ¿cómo se llama? Cifra de ese número real. Entonces ya sabemos que de entrada el universo de las matemáticas son mucho más grandes que el universo de lo computable por algoritmos. Y se relaciona con nuestra primera pregunta. Si el humano es una máquina de Turing, pues hay cosas que van de las propias matemáticas que van a estar fuera de nuestro entendimiento para siempre. Pero no nos vayamos tan lejos. O sea, a lo mejor el universo físico sí es una máquina de Turing. Es decir, podríamos hacer una simulación de todo el universo en una máquina de Turing. En cuyo caso, pues bueno, pues donde vivimos todo lo podríamos en principio simular, emular y es entendible para los humanos. Entonces, esa es una pregunta. ¿Es la física cuántica Turing computable? Bueno, a lo mejor el universo no es Turing computable, pero la física cuántica sí. Hay quien cree que sí, los físicos tienden a creer que no, la gente de teoría de la computación tiende a creer que sí. Pero bueno, también esa pregunta no está bien definida, es lo que tenemos como teoría cuántica o lo que sea la teoría cuántica en el mundo físico, ¿no? Bueno. ¿Son las computadoras cuánticas Turing computables? Ahí el consenso es que sí. Cuando salieron el consenso es que no, era como que los físicos decían que no. Y es interesante la historia de las computadoras cuánticas porque los primeros que iniciaron con la idea de la computadora cuántica fueron los físicos, en particular, por ejemplo, Richard Feynman. Lo que él decía era, bueno, queremos entender el mundo físico y esto es posterior a la creación de la bomba atómica, donde se desarrolló mucho las simulaciones por computadora. Y entonces decían, pero ¿qué tal si las computadoras digitales no son la mejor herramienta para estudiar el mundo físico? Porque básicamente trabajan con física clásica. A lo mejor si de verdad queremos entender el mundo físico, lo que necesitamos es hacer una computadora cuyo substrato inicial sea la física cuántica y que sus primitivas sean la física cuántica. Y ahí se quedó esa idea y pues nadie le hizo mucho caso. Hasta que alguien demostró que si en el caso hipotético que existiera una computadora cuántica, en tiempo polinomial podría factorizar un número. Y de repente toda la comunidad
volteó ahora las computadoras cuánticas, porque si tú resuelves factorización en tiempo polinomial, básicamente te cargabas lo que era la criptografía de ese momento y es la criptografía que se usa actualmente. Entonces, una computadora cuántica, o sea, ya operable, o sea, por muchos, pues nos regresa a la era de las cavernas en cuanto a criptografía, porque pues ya no podríamos tener criptografía en Internet y se cae el comercio por Internet. Afortunadamente ya hay gente trabajando en criptografía postcuántica y parece que o sea, que aunque pasará, lo logramos hacer. También sucede algo que es algo que está pasando también un poco con inteligencia artificial, es que no va a ser como que cualquiera va a tener su computadora cuántica en su casa, pues, o sea, sí parece que solo un estado o una compañía enorme va a poder ser capaz de tener una computadora cuántica, pero también nos lleva a otras preguntas como la centralización del poder, en el sentido de que pues va a ser cosas que a lo mejor Estados Unidos tiene, o Google o Amazon, y pues ya, ¿no? Y además, ¿hace cuánto fue? Como 3 años, 4 años, que IBM anunció que había tenido supremacía cuántica. Eso significaba que con una computadora cuántica que ya habían hecho, eran capaces de hacer lo que todas las computadoras del mundo juntas no podrían hacer. En un problema específico. Entonces, las computadoras son cuánticas, no son una hiperaceleración de las computadoras digitales, sino son muy buenas en ciertos problemas específicos en los que las computadoras digitales no son buenas. Pero no quiere decir que el que tenga una computadora cuántica va a poder hacer todo lo que las otras computadoras no puedan hacer. Entonces son como distintos, pues. Pero bueno, ok. ¿Qué más? Funciones no computables. Bueno, lo que les decía, claramente hay funciones no computables. Hay números no computables, en particular hay funciones no computables, y pues sí, la mayoría de las funciones de NNN pues no son computables, ¿no? Los problemas de Hilbert que les dije al principio, después demostraron, y de hecho el de las ecuaciones diofantinas no salió sino hasta los 70s. Entonces, eso es muy nuevo, o sea, la definición de algoritmo no salió, no puse ¿sí puse la fecha? No, hasta el 36. O sea, esto no han pasado ni 100 años de eso, pues. Demostramos que las ecuaciones de Diofantinas, bueno, el problema de Hilbert del 23 no es computable en los 70. Entonces, llevamos menos de un siglo con una definición formal de algoritmo. Es impresionante que se haya avanzado tantísimo en algoritmos. Es algo del siglo XX y apenas siglo XXI. Y cosas importantes, o muy relevantes, y que Turing hizo en su momento, fue la máquina de Turing universal. Una máquina de Turing universal, bueno, ustedes ya lo saben ahora porque han visto algoritmos, pero realmente no importa el alfabeto que escojas, tú puedes representar muchísimas cosas con ceros y unos, ¿no? O sea, yo con ceros y unos puedo representar una gráfica, puedo representar números, puedo representar máquinas de Turing. O sea, yo podría tomar una máquina de Turing, codificarla en una cinta, ¿no? Y una máquina de Turing recibe como entrada la codificación de una máquina de Turing y simula esa máquina de Turing con la entrada que tú le des. Entonces tú le das T y X y la máquina de Turing universal ejecuta los pasos que tú le das. ¿Por qué esto es relevante? Porque antes de la idea de la máquina de Turing universal, bueno, no antes, pero entonces, perfecto, o sea, algoritmos son máquinas de Turing, ¿no? Entonces yo podría hacer una máquina de Turing por ejemplo, lo que hizo Turing, literalmente, romper el sistema de encriptación de los alemanes, el Enigma, pero haces una máquina de Turing programada para resolver un problema. Una máquina de Turing podría recibir descripciones de diferentes máquinas de Turing y ejecutarla, no tienes que recablear. O sea, antes movían literalmente los cables, que es lo que ven en las películas, que era porque están reprogramando la máquina. Las máquinas de hoy en día lo que hacen es recibir un programa que no es otra cosa más que una máquina de Turing y ejecutarlo. Eso es lo que hacen las computadoras. Cuando ustedes hacen un programa, lo que están describiendo en un lenguaje amigable es una máquina de Turing. ¿Vale? ¿Por qué es también relevante? Porque eso también ya existe en cosas de ciencias de la computación, nos abre la puerta para los compiladores. O sea, el procesador tiene algo que se llama lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es un lenguaje de unos y ceros, que es el que usa el procesador. O sea, el lenguaje no lee de manera nativa Python, ni C. Él es ceros y unos. Pero antes los programadores programaban con puros ceros y unos.
Luego inventaron el ensamblador, que era más amigable, que eran cosas como add, R0 con R1, y cosas como más fácil que estar haciendo puros ceros y unos. Ajá. Y entonces, pero eso lo tienes que traducir al lenguaje de máquina. Entonces tienes una descripción de una máquina de Turing que traduces a otra. Esa es una máquina de Turing universal. Y luego dices, no, espérate, vamos a hacer un lenguaje como C. Entonces haces un lenguaje de programación más amigable que traduces al lenguaje de máquina. Y dices, no, espérate, ¿por qué no hacemos una máquina virtual? Entonces una máquina virtual es un programa, que es una máquina de Turing, que lee un programa, que es una máquina de Turing, que se ejecuta en un procesador, que es otra máquina de Turing. Todo con el propósito de hacer los lenguajes más amigables. Entonces, por eso es tan relevante las máquinas de Turing. El problema de la parada, bueno, ya que demuestras que existen problemas no computables, pues es un poco insatisfactorio en el sentido de que te sale como corolario la cardinalidad de las cosas. Dices, pues sí, o sea, ya una vez que entiendes teoría de conjuntos, te das cuenta que la mayoría de los números no son racionales, la mayoría de los números son trascendentes, ¿no? Y la mayoría de los números no son computables. Ajá, pero como que nos gustaría encontrar como problemas específicos que no sean, que nos interesen, ¿no? Y lo que demostró Turing es que el siguiente problema no es computable, yo te doy una máquina de Turing T y te doy una entrada X. Pregunta, ¿existe una máquina de Turing que dado T y dado X te detenga que si T en algún momento se detiene con entrada X? Ese es el problema de la parada. Y dicho sea de paso, la prueba es muy similar, casi igual, al método de diagonalización de Cantor, que se usa para demostrar que hay más reales que números racionales. La misma idea de tomar la diagonal y construir una máquina que no esté en la lista, bla, bla. Ajá. Ajá. El problema de la parada. Pero fíjense por qué es tan relevante el problema de la parada, porque nos dice una limitación sobre la que las computadoras pueden hacer al razonar sobre otras computadoras. Por ejemplo, yo no puedo hacer una computadora que me diga que va a ser un software. ¿Por qué es tan importante eso? Yo no puedo hacer o sea, básicamente yo no puedo hacer una computadora, un programa que me diga si otro software es malicioso o no. ¿No? Pregunta, ¿ese software que me estás dando va a infectar? ¿Ese sistema de inteligencia artificial que estás generando va a destruir el mundo? No tenemos un algoritmo para resolverlo. ¿Vale? ¿Qué otro ejemplo era relevante ahí? A lo mejor, imagínate que hubiera sido cierto, ¿no? Imagínate que hubiera sido cierto que existía una máquina de Turing que resolvió el problema de la parada. Pues entonces muchos problemas de teoría de números saldrían como corolario, porque entonces vamos a ver si el teorema de Fermat es cierto para n igual a 3. Entonces hago un programa facilito, ¿no? Que pruebe todos los que busque un contraejemplo al último teorema de Fermat para n igual a 3, y luego, ya que eso lo podemos hacer en Python en 10 minutos, ¿no? Y luego tomamos esa descripción del programa, le preguntamos a nuestra máquina de Turing y nos dice si se detiene o no. Si nos dice nunca se detiene, entonces es cierto para n igual a 3. O podemos iterar sobre todos los enteros y luego de manera inteligente sobre la n y los enteros, ¿saben? Entonces, si hubiera sido cierto, muchos problemas de matemáticas hubieran sido triviales. El hecho de que no sea cierto, dice, o sea, hay muchos problemas que, o sea, el saber si ese camino determinado no es computable. ¿Ok? Eso también es importante porque todavía la fecha, bueno, la fecha, es decir, te encuentras gente que mete proyectos como para hacer un programa para determinar si un código es malicioso. Eso no se puede. Es como la máquina perpetua, pues. O sea, hay técnicas para hacerlos. Hay todo un área que se llama intentar hacer formalización. Tú puedes demostrar que un programa no va a hacer cosas malas, pero no puedes garantizar, no puedes hacer un programa que lo demuestre en todas las instancias. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes como lo hacemos en matemáticas. O sea, yo puedo dar una proposición, yo puedo ser creativo y dar una demostración, pero no hay un programa que me dé una demostración para todas las proposiciones matemáticas. Entonces, bueno, eso es toda otra área de investigación de ciencias de la computación. Pero sabemos que hay limitaciones inherentes a eso. Ok, entonces, máquinas de Turing no deterministas. Entonces, ¿qué es una máquina de Turing no determinista? Muy sencillo, es
una máquina de Turing, intuitivamente, es una máquina para la cual en cada paso hay un número finito, posiblemente mayor a 1, de estados siguientes. Es decir, si tú estás en el estado Q1 leyendo el símbolo S, hay varias opciones a las que puedes seguir. Eso en un principio suena contraintuitivo porque, pues, ¿cuál sigues, no? Entonces, la respuesta es, no importa mucho porque lo que necesitamos es nada más acotar la definición. Entonces, formalmente una máquina de Turing no determinista es simplemente una lista finita de cuádruplas. Quito la restricción de consistencia. Hay varios estados siguientes posibles. Ajá, consistente era, si estás aquí, vas acá. Aquí puedes hacer hay varias opciones, ¿no? Entonces, de Q, en el estado Q1, leyendo el símbolo S, entonces tengo varias opciones. ¿Sale? Entonces, decimos que una máquina de Turing no determinista calcula f si para todo x existe un cómputo que al calcular está escrito sobre la cinta f de x y siempre que separa en la cinta está escrito f de x. Entonces, pues, bueno, ok, es no determinista, pero si te detienes, siempre te vas a detener con la misma salida. Entonces, eso nos quita el problema de que sea no determinista. Porque si te detienes, si paras con la misma salida. Y lo único que pedimos es que exista un camino en el árbol de cómputo, o sea, empiezas en Q0 y vas siguiendo los diferentes, posible, el que tú quieras, pero si existe uno cuando te detengas, entonces la máquina de Turing, existe un camino que se detiene en el árbol, ¿no? Y siempre que se detenga, quiero que se detenga con el mismo valor. ¿Ok? Ahora observen que puede ser cambiar mucho el tiempo que tarde una máquina de Turing, o sea, dependiendo del camino, no determinista, depende del camino que sigas. ¿Ok? Entonces, problemas de decisión. Para hablar ahora sí, irnos al terreno de algoritmos, necesitamos, para restringir un poco el tipo de problemas, pero eso es simplemente, se puede generalizar, pero eso es simplemente para poder hablar de lo que se llaman clases de complejidad. Entonces me voy a restringir a problemas de decisión. Problemas de decisión son problemas de sí o no. Por problema de decisión, esta gráfica es Hamilton, tiene un ciclo hamiltoniano, sí o no. Esta gráfica es conexa, sí o no. Entonces es un problema de decisión. Al final la máquina de Turing te contesta sí o te contesta no. O se sigue y nunca termina. ¿Sale? Entonces, un lenguaje L es un conjunto de cadenas finitas de caracteres en sigma, o sea, es simplemente un conjunto de posibles entradas para una máquina de Turing. Por ejemplo, las gráficas conexas o las gráficas hamiltonianas es un lenguaje, ¿no? Y una máquina de Turing, determinista o no, acepta L si T para con X, con sí, solo si X está en L. Ajá. O sea, un lenguaje, una máquina de Turing acepta a un lenguaje L si para todo X en L te contesta siempre que sí. O sea, una máquina de Turing acepta, decimos, a las gráficas hamiltonianas y cada vez que le das una gráfica hamiltoniana, termina y te dice sí, es hamiltoniana. ¿Vale? Si le das otra cosa, a lo mejor no termina. Pero lo aceptas y termina con sí. ¿Vale? Bueno. Ahora, algo que la definición formal de máquina de Turing no determinista me parece como un poco, como entenderles como fácil la intuición del por qué es difícil, pero ya que vimos algoritmos va a ser fácil entender de qué va. Fíjense. Ciclo hamiltoniano. Yo les doy una gráfica y voy a diseñar una máquina de Turing no determinista para encontrar un ciclo hamiltoniano en la gráfica. Entonces, empiezo en cualquier vértice y me fijo en sus vecinos que no he visitado hasta el momento, ¿no? Entonces, yo de 1 podría caminar a 2, 6 o 5. ¿Sale? Si escojo 2, pues tengo la opción de caminar a 3, 7. No a 1 porque 1 ya lo visité. ¿Sale? Esa es una máquina de Turing no determinista y fácil de describir. Ajá, simplemente en cada paso, ve a qué vecino puedes caminar para extender tu ciclo con la regla de que no pases por lo que ya pasaste. Si regresas al inicio y visitaste todos, pues ya acabaste y la gráfica es hamiltoniana. ¿Vale? Entonces ese árbol es una máquina de Turing no determinista.
Bueno, voy para acá. Esta gráfica es hamiltoniana, entonces hay un camino en este árbol donde en efecto, siempre escogería el mismo camino. así es, si siempre escoge el mismo camino, se volvería determinista. Pero aquí es no determinista. Ujú. Observa que tú puedes simular una máquina de Turing no determinista con una máquina de Turing determinista, porque lo que tú podrías hacer es una especie de BCS. Estás aquí, vete al primer estado. Luego ahora vete al segundo estado. Regrésate y vete al tercer estado. Regrésate y vete acá. Es como hacer un backtrack. Y vas a recorrer todo el árbol de ejecución de la máquina de Turing no determinista. El problema es que te puedes tardar muchísimo tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces los problemas en P son aquellos problemas que se pueden resolver con una máquina de Turing determinista en tiempo polinomial. Esos son los que hemos estado trabajando todo el curso. Los problemas en NP, y esto lo pongo así en rojo, bueno, para ustedes ya saben, son los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista. ¿Qué significa tiempo polinomial en una máquina de Turing no determinista? Pues me fijo en el camino más corto que acepta y ese es el tiempo que tarda. Es como si alguien ya supiera, tengo que andar para allá, tengo que andar para allá, tengo que andar para allá. Entonces, ese tiempo, el más corto es ¿cómo se llama? Ese es el tiempo que tarda una máquina de Turing no determinista. Entonces hay problemas como ciclo hamiltoniano que se pueden resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista. En el ejemplo que les di, pues es simplemente el hecho de que el camino hamiltoniano, si es que existe, pues nada más lo vas caminando por donde tienes que ir y ya, ¿no? Una definición equivalente de problemas que están en NP son problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo polinomial, que se pueden verificar en tiempo polinomial, o que se pueden verificar si yo te doy un certificado de pertenencia. ¿Qué significa un certificado de pertenencia? Yo te digo, esta gráfica es hamiltoniana, y tú no me crees. Y yo te digo, mira, aquí está el ciclo. Entonces tú puedes hacer una máquina de Turing determinista que verifique que en efecto este es un ciclo hamiltoniano en tiempo polinomial. Eso se llama un certificado. Un certificado no es otra cosa más que el camino que debería de seguir tu máquina de Turing no determinista. Entonces, esta pregunta a nivel filosófico, entre comillas, es muy importante porque los problemas que están en NP son aquellos problemas que se pueden verificar en tiempo polinomial. Entonces, la pregunta literalmente del $1.000.000 es si P es igual a NP. Si resolver es tan difícil como verificar. Y esta pregunta, todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los computólogos creemos que no, que P es distinto de NP. Y muchas cosas en teoría de la en computación están basadas en esta creencia. Mucha tecnología está basada en esta creencia de que P es distinto de NP. Hay mucha teoría que está como bajo la suposición de que sí se cumple, ¿no? Sí. O sea, como que lo dieron como cierto y estamos que creen y los que no creen. Sí, lo que pasa es de que históricamente lo que ha sucedido con algoritmos es que se desarrolló muy rápido y ahora la gente es bastante buena en encontrar algoritmos. O sea, dado un problema, alguien con conocimiento de algoritmos rápido te lo clasifica en P. Si es que está en P, es rápido. Y si no está en P, pues le tomará algún tiempo y a lo mejor saca la prueba de NP. Entonces, sería muy raro que no hayamos descubierto una técnica para resolverlo o algún problema NP. De esos que no sabemos si son, que están en NP, pero no sabemos si están en P. Entonces es como evidencia empírica de que las clases son distintas. Y hay más evidencia teórica, que viene por algo que se llaman algoritmos de aproximación. Resulta ser que en algún sentido no todos los problemas en NP que no están en P son igualmente difíciles. Y más evidencia empírica es que si P es distinto de NP debería de existir cosas que no están, o sea, que no puede resolver en tiempo polinomial, pero que no son tan difíciles como los más difíciles de la clase NP.
Ajá. Ahorita les platico más de eso con calma. Bueno, entonces, NP de no determinista. Y digo literalmente la pregunta del $1.000.000 porque el Instituto Clay, al principio del milenio, ofreció $1.000.000 por esta respuesta. Y ocasionalmente salen intentos de pruebas. La mayoría de las veces no. O sea, salen de gente seria, pero tienen un error. Pero es un problema muy, muy, muy difícil. Pero dices que hay los que no creen. Si hay gente buena que dice, bueno, o sea, hay que mantener la mente abierta y podría ser cierto que P sea igual a NP. O sea, hay gente seria, pues. Yo creo firmemente, o sea, firmemente que P es distinto de NP. O sea, no sé, o sea, yo no creo en Dios, pero estoy primero, o sea, me sorprendería menos que Dios existiera que P fuera igual a NP. Es como, no. Sí. Bueno, lo que les decía, el certificado de pertenencia. Eso es importante también en cosas muy, muy actuales de Zero Knowledge Proof y demás. ¿Eso mismo certificado que están las... o esos son los... Eso tiene que ver con criptografía. Esas son firmas. no. Ajá, pero los Zero Knowledge Proofs se están usando recientemente, y por recientemente estoy hablando de los últimos 2 años, en algo que se llama las Layer 2 de Ethereum, que es yo te demuestro que conozco algo sin darte información sobre lo que conozco. O sea, por ejemplo, yo te digo, esta gráfica que tengo aquí es hamiltoniana, ¿no? Y tú no me crees. Una opción es exhibir el ciclo, pero yo no quiero, ¿por qué te voy a enseñar el ciclo? Pero hay una manera de enseñándote un número pequeño de bits que la probabilidad de que yo pueda hacer estos trucos sin saber que la gráfica es hamiltoniana tiende a ser. Ajá. O sea, te puedo convencer de que la gráfica es hamiltoniana sin mostrarte el ciclo hamiltoniano. Y eso es muy importante porque tú puedes demostrar en cosas, justo estoy en un podcast de eso. Eso tiene que ver con la hipótesis de que P es distinto de NP. A que ciertas cosas no son como te voy a invertir. Pero tiene que ver con, por ejemplo, con lo que ha pasado con Ethereum, de que ahora hay estos mixers que tú metes una transacción, ¿no? Y entonces tú podrías no saber quién hizo qué. Nos metemos, varios de nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos transacciones y no sabemos si Daniela fue la que le pagó a Juan Pablo, si Sergio me pagó. Todo queda así. Entonces fue un show porque Tornado Cash hace un mixer y lo empezaron a usar los terroristas y criminales y al developer con Tornado Cash lo metieron a la cárcel. Ajá. Entonces justo oía un podcast la semana pasada con Vitalik y Balay, que hablaban de, bueno, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? A ver, yo me voy a meter en este mixer, pero te voy a demostrar que no soy ninguno de los malos que están aquí. Ajá. Entonces, no me metas a la cárcel, pero tampoco te voy a decir qué estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces, esa es la clave de Zero Knowledge Proof. O sea, te doy información, pero no te doy toda la información. O sea, no te digo quién soy, pero te puedo decir no soy tal persona. Pero bueno, esto es una cosa que hace una década, 2 décadas era como de teoría y ahorita... Y que ahora dices, ok, ya llegó el momento de usarlo. Es súper interesante. Pero en fin, tampoco soy experto en la complejidad. Ok, pero entonces necesitamos una manera de razonar sobre la dificultad de los algoritmos, ¿no? Entonces, para esto hay las reducciones polinomiales. Supónganse que tenemos 2 lenguajes, L1 y L2. Entonces, L1 se reduce polinomialmente a L2 si existe una función f computable con una máquina de Turing determinista en tiempo polinomial, tal que x pertenece a L1 si solo si f de x pertenece a L2. Eso quiere decir que si tú tuvieras una máquina mágica para resolver L2 en tiempo polinomial, pues puedes resolver L1 en tiempo polinomial. Vale, no, o sea, tu problema lo produzco mi problema. Entonces, sí, solo sí, tu gráfica es hamiltoniana, sí, solo sí, mi gráfica es conexa. Si yo tuviera un algoritmo mágico, que lo tengo para determinar si una gráfica es conexa, pues puedo resolver tu problema en tiempo polinomial. No me preocupa la complejidad el grado de mi polinomio, porque composición de polinomios, pues es un polinomio. Entonces, esto es nada más para como tratar de mapear lo que está en P y lo que no. Bueno.
Entonces decimos que L es un problema NP duro si todo L' en NP se reduce polinomialmente a L. Esta es una definición. Entonces digo, voy a decir que un problema es NP duro si cualquier otro problema en NP lo puedo reducir polinomialmente a este problema. Es una hipótesis, pues, o sea, algún problema que sea tal que si alguien logra resolver este problema en tiempo polinomial, toda la clase de los NPs se colapsen a P. Y decimos que es completo si además este problema está en NP. ¿Vale? O sea, si es que es NP, o sea, que se puede resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista, y si es de lo más difícil que hay en la clase de los NPs. Eso es un problema NP completo. Y el teorema de Cook-Levin es que este problema, SAT, es NP completo. SAT es el problema de dar una fórmula booleana, o sea, con variables, con y, o, si, solo si, etcétera, en n variables, si existe una asignación de valores de verdad que haga que esto evalúe verdadero. Ajá. Por ejemplo, esta es una fórmula booleana, ¿no? Y la pregunta es si tú dices, no, pues x1 verdadero, x2 falso, etcétera. Y que todo esto evalúe a verdadero. Claramente esto está en NP, porque yo te puedo exhibir el certificado. Te puedo dar la asignación de valores de verdad que hace que esto sea verdadero, ¿no? Pero nadie lo ha podido resolver en tiempo polinomial. Ahora, ustedes que ya tienen más intuición de las cosas, pues tal vez no, deberían de no sorprenderles tanto que este problema sea NP duro, porque básicamente las máquinas de Turing las puedes simular como circuitos lógicos. Entonces, si tú me das una máquina de Turing, ¿no? No determinista, yo en tiempo polinomial puedo transformarla a ¿cómo se llama? Fórmula lógica, tal que se satisfaga sí solo si esa máquina de Turing con esa entrada, lo acepte, pues, ¿no? Es latoso porque tienes que ir por estados, ir metiendo cláusulas, pero se puede hacer. Yo le he dado esa prueba cuando me tocó dar el curso de computación, de teoría de la computación, que te lleva 2 clases. Pero ese fue ahora sí que el regalo, porque es el teorema de Cook-Levin, SAT es NP completo. Pero la gran virtud del problema de Cook-Levin es que una vez que demuestras que existe un problema NP completo, ¿qué pasa si yo tomo otro problema NP completo y reduzco SAT a mi tomo otro problema que está en NP y reduzco SAT a mi problema? Pues demuestro que este problema es NP completo. Y esa fue la semilla para seguir demuestre y demuestre y demuestre. Y a la fecha hay decenas de miles de problemas, literalmente decenas de miles de problemas que ya sabemos que son NP completos. Pero solamente van a esto o ya a todos los que ya Es que es una excelente pregunta, porque una vez que tienes uno, tú puedes escoger cuál. Sí. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos cuando hacemos esto es el algoritmo para demostrar cargos NP duro es aviéntate varios días en Google buscando a ver si alguien ya lo hizo, y si no, búscate uno que se parezca lo más posible al problema que ya hiciste y masajea el problema para que se parezca a este. Entonces, la red de problemas, o sea, ya es enorme, pues. O sea, ya es... muchas veces te encuentras trucos inteligentes y dices, ¿a poco se lo reducen a tal? No me lo hubiera esperado. Pero, y son muy laboriosas las pruebas de NP duro. En términos de como investigador, aunque no te dediques a teoría de la complejidad, si te dedicas a optimización y demás, ya es el tool de herramientas que debes de tener. O sea, porque ya hoy en día, si tú mandas un artículo a publicar, no es suficiente con que digas, estudiamos este problema y pues no nos salió. O sea, es bueno, entonces demuestra que es NP duro. Ajá. Y eso era antes, y ahora si es un problema de optimización, pues ahora clasifícamelo según qué tan difícil es de aproximar, que eso vamos a hablar después. Entonces pasó de ser, hay 21 problemas, salió un libro que es buenísimo, que es el teorema de, ¿cómo se llama? Intractability, no me acuerdo. Ese fue el nombre, el Gary Johnson. Yo tengo una copia del Gary Johnson que está así, parece que guardada bajo llave, porque es un libro de los finales de los 70s,
con los primeros problemas que salieron en NP, con las reducciones. A la fecha es útil ese libro, porque tiene como la manera de cómo hacerlo. O sea, todavía lo usamos como, chévere, a ver si hay alguien de Gary Johnson, un truco ahí que podamos usar. Porque ahora ya son como que trucos muy fáciles y los primeros trucos son los buenos. Entonces, ¿puedes platicar eso? Bueno. Sí, entonces esa es como la manera de trabajar hoy en día. Y es que es algo chistoso porque cuando platicaba esto hace años, no, pues yo he probado algunas cosas que son NP duras. ¡Ah, qué padre! O sea, ya, o sea, si te hacen eso, es como parte de lo que tienes que hacer, o sea, pruebas de NP. Entonces, y tiene su arte, pues a mí no me gusta hacer las pruebas de NP dureza, pero pues a veces toca hacerlas. Entonces generalmente salen más o menos rápidos, así es un poco como le decía del algoritmos de que ya con cierta experiencia te sale. Ese es NP, ya lo voy a resolver tal. Pero hay otros problemas que han durado muchos años sin ser, que todos sospechábamos que estaban en NP y se tardaron 5 o 10 años. Pues sí, me hace NP duro. Pero aprovechando el tiempo, unos 15 minutos, que me quedan, vamos a un poco de cuál es la situación actual, ¿no? O cómo creemos que es la situación actual. Entonces, aquí están los problemas NP. Estos son los problemas. Esta es la clase de los, esta es la clase de los NP. ¿Sale? Todo esto es NP. Por ahí hay una clase de los problemas P, los que podemos resolver en tipo polinomial. Por ahí anda la clase de los NP completos. Entonces, si logramos resolver cualquiera de estos, todo se cae, ¿no? Pero si P es distinto de NP, sabemos que deben de existir cosas en medio, cosas que no están en P, pero que tampoco son NP completas. Claro, obviamente nadie lo ha resuelto porque siempre quiere resolver que P es distinto de NP. Candidatos fuertes, isomorfismo en gráficas. Dado dos gráficas, dime si son isomorfas o no. Otro candidato fuerte, factorización. ¿Por qué son tan interesantes las computadoras cuánticas? Porque las computadoras cuánticas pueden resolver factorización en tiempo polinomial, pero no han podido resolver ningún problema NP completo. Entonces parece ser que las computadoras cuánticas agarran cosas así. Y creo que cosas que se salen de NP, pero no estoy seguro, que le ponen quantum, no me acuerdo, creo que es Pepe, no me acuerdo, creo que quantum probabilistic polynomial, algo así. Pero bueno, entonces lo que conjetura, se agarran cosas que no están en P. Pero, ojo, eso es muy importante, porque cuando empezó las computadoras cuánticas, gente que no entendía, bueno, gente que todos los divulgadores de la ciencia que no entendían esta distinción fina, creían que una vez que tuviéramos computadoras cuánticas íbamos a poder resolver todos los problemas de la humanidad, porque básicamente íbamos a poder resolver los problemas. No lo sabían, pero lo que están diciendo era que los problemas NP completos, ¿no? Por cierto, la inteligencia artificial, y eso es algo que está muy interesante, está resolviendo problemas que a un nivel que no creíamos posible, o siguen estando en P, pero por ejemplo, plegados de proteínas, es un problema importantísimo. Yo te doy una secuencia de aminoácidos, como qué forma va a tener esa secuencia de aminoácidos, ¿no? Lo están haciendo de manera efectiva. No entiendo, o sea, habrá cosas que no puedan resolver, pero lo están haciendo mejor que cualquier humano. Entonces, la inteligencia artificial, o sea, lo que quiero decir es que a la par, como que esas nociones me parecen también muy humanas, pues, en el sentido de lo que está en P y lo que no está en NP. Es como tratar de mapear el terreno, pero a lo mejor no importa, porque a lo mejor buenas heurísticas van a resolver cosas para la cual no podemos diseñar un algoritmo necesariamente nosotros para hacerlo y que en el sentido práctico va a servir. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué más sobre este asunto? Bueno, además los problemas NP
parece ser que están como jerarquizados, pues. O sea, hay problemas de optimización. Un problema de optimización es un problema donde encuentra el máximo número, bla, el mínimo no sé qué. Entonces hay problemas que tú puedes demostrar que un problema de optimización o puedes generalizar esa definición es NP duro porque simplemente tomas, dices, a ver, emparejamiento máximo, ¿no? ¿Existe un emparejamiento de peso al menos tanto? No. Bueno. ¿Existe un emparejamiento de peso al menos la mitad de lo que ya dije? Sí. Entonces, con un problema de optimización, con un correspondiente problema de decisión, si lo puedes resolver en tiempo polinomial, puedes resolver el original en tiempo polinomial. Entonces, los problemas de optimización se puede generalizar esta idea a jerarquización, pero resulta que hay problemas que podemos aproximar a un factor de 2, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay un problema que es NP duro, se llama set cover. Yo te doy un conjunto y yo te doy una gráfica bipartita, ¿no? De hecho, y tú quieres escoger el mínimo número de vértices acá, tal que todos tengan un vecino de este lado. Ese es set cover, ¿no? Y set cover no se puede resolver en tiempo polinomial. Bueno, corrijo, creemos que no se puede resolver en tiempo polinomial, es NP duro, pero lo puedes aproximar a un factor de 2. El algoritmo Greedy te va a dar una solución que puedes demostrar que está un factor de aumento del logaritmo base 2 del óptimo. Y hay otros problemas que lo puedes aproximar un factor de constante. Entonces resulta que los problemas de optimización parece que están divididos así. Cosas que puedes aproximar a un factor constante, cosas que puedes, por ejemplo, factorizar a un factor de logaritmo de n, cosas a un factor polinomial, cosas que ni eso. Entonces, no todos los problemas NP completos son iguales. Y esa intuición te da cuando empiezas a trabajar con problemas NP completos. Entonces, esa es evidencia fuerte de que son distintos. Otra evidencia fuerte que son distintos es que los algoritmos más rápidos para resolver esto corren en tiempo teta de 2 a la n, bueno, o sea, exponencial, no necesariamente el 2, pues. Pero este isomorfismo en gráficas, ya salió un algoritmo hace como 6 años que lo resuelve en tiempo n a la log n. ¿Por qué es importante n a la log n? Esto es superpolinomial pero subexponencial, porque esto no es otra cosa más que 2 a la logaritmo de n al cuadrado. Es mucho más chiquito que exponencial. Conjeturamos que no solo P es distinto de NP, que los problemas NP completos no los puedes resolver en tiempo subexponencial. Y estos problemas como factorización, que no sabemos resolver en tiempo, bueno, perdón, como isomorfismo en gráficas, no sabemos resolverlos en tiempo polinomial, pero sí sabemos apenas hace poco resolverlos en tiempo subexponencial. Entonces evidencia más de que esto está en medio, pues. Entonces es como muy a grandes rasgos la situación. Aquí hay mucho trabajo que se llama teoría de la complejidad, porque entonces hay en mil clases de complejidad, porque me dice, bueno, ¿qué puedes resolver con un tamaño de polinomial de memoria? ¿Qué puedes resolver? Bla, 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 bla. ¿Qué puedes resolver en tiempo cuadrático? ¿Qué puedes resolver? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese es un área enorme de investigación. A lo que a nosotros nos atañe, pues nada más es P y NP. ¿Ok? Entonces, pues ya, con esto termino. Ahora sí quedó larga.